Bueno, hay muchísimos casos que nosotros reportamos día a día de pacientes con cáncer que infelizmente más adelante probablemente no podrían tener familia. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país y de pronto alguna persona que por esas cosas inexplicables de la vida obtiene cáncer y aún no ha tenido familia, no toma las decisiones a tiempo o no conoce cómo preservar de pronto su fertilidad, cómo ayudarlos, qué tipo de información debe tener, cómo es que se debe proceder si una persona de pronto bastante joven, no sé, a los 25, 30 años, que puede suceder, le dicen que tiene cáncer y esta persona no se había pues proyectado, ni siquiera había pensado, ¿no?, en que una situación así le iba a suceder y que tiene proyección, en su proyección de vida está tener hijos. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar una situación de esta naturaleza? Estamos aquí con la doctora Patricia Orihuela Cabrera. Ella es directora médica del Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida para hablar del tema de la preservación de fertilidad en pacientes con cáncer. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días y bienvenida a RPP Noticias. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Me parece un tema muy importante y muy trascendente para las pacientes que sufren de este problema, ¿no? Sí, porque muchas veces uno nunca piensa en este tipo de situaciones, porque además la palabra cáncer per se nos hace sentirnos ya hasta con nuestra capacidad de decisión frente a muchas cosas disminuida, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, la esperanza de vida en las pacientes diagnosticadas con cáncer ha aumentado gracias a dos factores: a la mejora en los tratamientos y a un diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces ha hecho que los médicos nos preocupemos por preservar la fertilidad en las mujeres que son diagnosticadas de esta enfermedad y también en los varones en edad reproductiva. En el caso de los varones, la preservación de fertilidad es básicamente sencilla. Es la congelación de las muestras de semen que se debe realizar antes de iniciar cualquier tratamiento oncológico de cáncer. En el caso de la mujer es un poquito más complejo. Cualquier tratamiento implica, en el caso de los hombres estamos hablando, implica estas... la quimioterapia y la radioterapia, porque la radioterapia también puede ser dirigida a los testículos. Medicinas, ¿no? La quimioterapia son las medicinas. Sí, las medicinas, sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, en el caso de la mujer, la preservación de la fertilidad es un poquito más compleja, ¿no? Tenemos actualmente diversos métodos, gracias a que la tecnología ha avanzado en el campo de la reproducción humana. Tenemos la preservación de los óvulos, la congelación de los óvulos, que es el método ideal, siempre y cuando tengamos tiempo para realizarlo. Lleva de 3 a 4 semanas realizarlo. Entonces es muy importante que podamos contar con ese tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento de cáncer, ¿no? Si contamos con ese tiempo, ese es el método ideal. Igualmente, la congelación de los embriones, que estaría limitado solamente a aquellas pacientes que tienen una relación muy estable, ¿no? Los otros métodos que... ¿Cómo es la congelación de embriones? Disculpe, doctora. La congelación de embriones es prácticamente aspirar los óvulos, pero se fecundan con los espermas del esposo y se guardan los embrioncitos. No, nosotros preferimos siempre que se pueda la congelación de los ovocitos. ¿Por qué hablo de los embriones? Porque hace algunos años los métodos de congelación de óvulos eran ineficientes. Entonces actualmente se ha avanzado y las tasas de embarazo con congelación de óvulos son prácticamente iguales al trabajar con óvulos frescos. Entonces no habría en la actualidad razón para congelar embriones, ¿no? Sino siempre uno debe congelar óvulos en todo caso. Sí. Óvulos. Aparte de esos dos métodos, existen otros métodos que son la maduración in vitro, que nos permite sacar ovulitos del ovario inmaduros y madurarlos en el laboratorio y congelarlos. Este método tiene la ventaja que requiere una estimulación
muy pequeña de los ovarios o no estimularlos y no requiere mucho tiempo para llevarse a cabo. Ya. El único inconveniente es que la mujer debe tener una buena cantidad de óvulos en los ovarios. ¿Hasta ¿no? qué edades la mujer produce una buena cantidad de óvulos? En realidad depende mucho de cada mujer. Pero más ¿no? o menos en promedio ustedes tienen una estimación. Hablemos de la ¿no? fertilidad. La fertilidad es adecuada hasta los 35 años. Correcto. A partir de los 35 años comienza a disminuir para ser tremenda la disminución a partir de los 40 años. De acá viene una recomendación, tratar de completar la familia hasta los 35 años, ¿no? Incluso en la actualidad se ve que siempre existe mujeres que a la edad, por ejemplo, de 37 años ya están con una perimenopausia, ¿no? Ahora, dentro de los últimos métodos que estaba en la maduración in vitro, también existe el método de la congelación del tejido ovárico. Este es un método que puede ser hasta utilizado en niñas, ¿no? ¿Y cómo es esta congelación de la corteza? Uno puede hacer, ovárica, ¿no? claro, una biopsia o puede sacar un ovario. Ya. Ese ovario se saca y en la corteza del ovario, es decir, en la envoltura del ovario, está... Pero es una cosa bastante invasiva, digamos, ¿no? Bueno, es que hay que considerar que después de los tratamientos de quimioterapia, prácticamente el 40% de las pacientes van a quedar con compromiso de su fertilidad. Entonces, podría ser que una joven, por ejemplo, de 30 años, que no puede recibir hormonas por riesgos o que no tiene tiempo para llevar una congelación de óvulos, decida el retiro de uno de los ovarios, quedando el otro. Ese ovario que se ha retirado, la corteza del ovario se criopreserva, se congela en pequeños pedacitos para luego, cuando la paciente se recupera, ser colocado y la paciente pueda lograr un embarazo espontáneo. ¿Cuánto es el tiempo de congelación, de congelamiento La congelación de los óvulos del tejido ovárico es indefinida. Es decir, es indefinida, puede durar años. Pero tampoco es que, por ejemplo, si una mujer a los 30 le detectaron cáncer y hace alguno de estos procedimientos, pueda de pronto a los 40 implantarse esos óvulos y quedar embarazada. Sí. Porque ya hay un riesgo, ¿o no? No, en realidad la paciente que supera el problema del cáncer puede a los 40 años utilizar esos óvulos que dejó criopreservados, congelados, y tener su bebé sin mayores riesgos, porque los óvulos son de 30 años, por ejemplo. O sea, a los 40, 45, 50, pero igual el cuerpo ya no es el mismo, ¿no? Lógicamente que se recomienda por eso que todas las familias traten de tener sus bebés a una edad donde la naturaleza lo permite. Correcto. ¿No? Correcto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Cosas interesantes y además que muchas veces no se conversan, ¿no? Cuando hay este tipo de situaciones. Tanto así que con todos estos adelantos, los oncólogos y los ginecólogos y todo el personal involucrado en el manejo de estas pacientes ya tenemos la obligación de orientar a las pacientes para preservar su fertilidad. Bien, doctora Patricia Orihuela Cabrera, directora médica del Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida de CEFRA, hablando sobre la preservación de fertilidad en pacientes con cáncer. Nosotros a esta hora de la mañana, 11:57, tenemos que despedirnos, pero los vamos a dejar...